Bienvenidos, hoy nos vamos a meter en las entrañas de algo que una de nuestras fuentes llama muy gráficamente la máquina de hacer dinero de la IA. Y el tema no son los robots, ni los chats, sino el dinero. El objetivo es entender esa red de inversiones y gastos entre los gigantes tecnológicos. Una red que, bueno, según parece, podría estar inflando todo el sector. Y es un tema fundamental porque, más allá de los titulares sobre los avances de la inteligencia artificial, está este motor económico que lo impulsa todo. A primera vista, la cadena parece lógica, ¿no? Tienes a los que diseñan los chips con Nvidia como el rey absoluto. Claro. Luego están las empresas de IA que los necesitan desesperadamente, como OpenAI. Y en medio, jugadores como Oracle que montan estos centros de datos gigantescos. Exacto. Una cadena de suministro que parece de lo más normal. Unos fabrican, otros compran, otros alquilan. Pero cuando las fuentes empiezan a seguir el rastro del dinero, el camino no es una línea recta, sino un círculo. Y es ahí donde la cosa se pone rara, Totalmente. Se empieza a dudar de si todo esto es tan sólido como parece. porque ese flujo circular del dinero es la idea central que recorre todo este análisis. Exacto. Ok, analicemos esto. La fuente que revisamos usa una analogía para explicar este flujo que es casi cómica, pero muy reveladora. A ver qué te parece. Imaginen que voy al bosque con un amigo. Le pago $1000 para que cabe un hoyo. Ok. Un minuto después, él me paga a mí esos mismos $1000 para que rellene el hoyo que acaba de cavar. Es una situación absurda, pero contablemente es. Es interesante. Al final del día no ha pasado nada. El bosque está igual, nadie es más rico. Pero en nuestros libros de contabilidad, ambos tenemos $1000 de ingresos. Ahí está. Hemos generado actividad económica, digamos, de la nada. Justo ahí queríamos llegar. Y si nuestro pequeño negocio de cavar y rellenar hoyos tuviera una valoración como la de OpenAI, que las fuentes sitúan en más de 40 veces sus ingresos, de repente cada uno de nosotros valdría más de $40,000 en papel, por no hacer absolutamente nada de valor real. Y aunque es una simplificación, captura la esencia del problema. Lo que describes es preocupante porque se parece a lo que se conoce como ventas de ida y vuelta, una práctica que los reguladores a veces investigan. Aunque lo que hacen estas empresas es legal, la pregunta clave es, ¿estos ingresos multimillonarios reflejan una demanda real orgánica del mercado? ¿O es una demanda financiada por los mismos inversionistas dentro de un ecosistema cerrado? Exacto. ¿Es crecimiento real o es un espejismo contable? Porque esto no es solo una analogía, ¿eh? Hay ejemplos concretos y a una escala que marea. A una escala monumental, sí. Aquí es donde se pone muy interesante. El primer ciclo que detallan las fuentes involucradas involucra a Microsoft y OpenAI. El punto de partida es conocido. Microsoft y otros inversionistas meten una cantidad absurda de dinero en OpenAI, unos 58,000 millones de dólares. Un capital que para una startup es casi impensable. Con ese dinero, Microsoft no solo invirtió en tecnología, sino que básicamente se aseguró de que OpenAI dependiera por completo de su infraestructura. Totalmente, porque aquí viene el primer giro del círculo. OpenAI, con los bolsillos llenos, se da la vuelta y le paga una fortuna a Microsoft por usar sus centros de datos en la nube, Azure. O sea, gran parte del dinero que Microsoft invierte en OpenAI regresa directamente a los bolsillos de Microsoft como ingresos. El dinero ni siquiera sale del edificio, por así decirlo. Y el círculo sigue girando. Claro. Microsoft, con esos ingresos frescos de su cliente OpenAI, necesita ampliar su capacidad. Así que va y le compra una cantidad masiva de los codiciados chips a Nvidia. Y para cerrar el bucle, Para cerrar el bucle, Nvidia, que acaba de recibir una millonada de Microsoft, anuncia que va a invertir en, adivinen quién, OpenAI. el dinero ha dado la vuelta completa. Cada transacción se registra como ingreso o inversión, haciendo que todos en el círculo parezcan increíblemente exitosos y en pleno auge. Es que esa coreografía financiera lo que consigue es que cada empresa pueda presentar en sus informes trimestrales un crecimiento impresionante. Y eso tranquiliza a los accionistas, atrae a nuevos inversores y, claro, dispara las valoraciones. Es una narrativa de éxito que se autoalimenta. Totalmente.
La pregunta es, ¿qué pasaría si uno de los bailarines se detiene? Y si ese baile ya parecía enredado, el que se describe más recientemente es aún más grande. Hablemos del segundo ciclo. Oracle, OpenAI y de nuevo Nvidia. El primer movimiento. OpenAI anuncia un acuerdo gigantesco con Oracle para usar su nube. Se habla de hasta $300.000 millones. Una cifra que, de ser cierta, cambiaría las reglas del juego en el mercado de la nube, por completo. Acto seguido, claro, Oracle necesita la infraestructura para soportar algo así, y anuncia que va a gastar decenas de miles de millones en chips De Nvidia, por supuesto. El proveedor de todos. Pero aquí viene el giro final, que es aún más explícito. Nvidia, después de asegurarse esa venta colosal a Oracle, se compromete a invertir hasta $100.000 millones en OpenAI. Pero, y este es el detalle crucial que subraya la fuente, esa inversión viene con una condición. Ajá. Para que Nvidia ponga ese dinero, OpenAI tiene que comprometerse a comprar más chips de Nvidia. Si conectamos esto con el panorama general, la dinámica se parece mucho a pagarle a tus clientes para que te compren. Se está financiando la propia demanda. Es exactamente eso. Te invierto esta fortuna, pero solo si la usas para comprarme mis productos. Se crea un ciclo perfecto, donde la demanda genera inversión y la inversión genera más demanda. Es un sistema elegantemente cerrado. Y en el centro de toda esta red, como el Sol alrededor del cual giran todos estos planetas financieros, hay un ganador clarísimo. Sin duda. Nvidia. Las fuentes son clarísimas en esto. El precio de sus acciones ha subido más de un 1.600% desde que salió ChatGPT. Es una cifra que cuesta hasta asimilar. Es una locura. Meta, Google, Amazon, OpenAI, Oracle. Si quieres estar en la carrera de la IA, tienes que pasar por su caja. Son los que venden las palas y los picos en la fiebre del oro. Es la posición más segura y rentable de toda la cadena. Totalmente. Pero no solo venden las herramientas. Como hemos visto, después invierten en sus mejores clientes. Es una estrategia de doble ganancia. Aseguran las ventas de hoy y a la vez se quedan con un trozo del posible éxito futuro de quienes les compran. La fuente usa esa misma analogía de la fiebre del oro de una forma muy potente. Dice, Nvidia vende las palas, Oracle pone la tierra, OpenAI cava el hoyo. Todos se benefician mutuamente y atraen a más gente a la mina. Y la conclusión de esa analogía es la parte que da un poco de vértigo. Nadie ha encontrado el oro todavía. Se está construyendo esta infraestructura monumental, se venden palas a un ritmo frenético, se mueve tierra por todas partes, pero el producto final, el oro, el negocio consistentemente rentable, todavía no aparece. Y esa idea de que nadie ha encontrado el oro es el puente perfecto para hablar del verdadero problema aquí. La gigantesca brecha que existe entre lo que estas empresas valen en papel y lo que realmente producen. Entonces, ¿qué significa todo esto en cifras? Usemos a OpenAI como el gran ejemplo. Las fuentes hablan de una valoración que ha alcanzado los $500.000 millones. Eso la pone en la liga de las empresas más grandes y consolidadas del mundo. $500 millones. Pero cuando miras los ingresos reales, la historia es muy distinta. La fuente los sitúa en apenas 12,000 millones. O sea, el mercado está valorando la compañía en más de 40 veces lo que factura en un año. Para que nos hagamos una idea, una empresa madura y rentable como Apple cotiza a unas 7 veces sus ingresos. Y el dato más demoledor, a pesar de esos ingresos, la compañía pierde dinero. Cada mes, el costo de entrenar y operar estos modelos de IA es tan astronómico que la rentabilidad, hoy por hoy, es una quimera. Entonces la pregunta fundamental que se hace en el mercado es, ¿cómo van a generar estas empresas las ganancias necesarias para justificar esas valoraciones? Porque el modelo actual parece sostenido por estos ciclos de inversión y por una fe ciega en el futuro, no por la realidad de su negocio actual. Se está pagando un precio de oro por una promesa. Una promesa increíblemente seductora, pero una promesa al fin y al cabo. Y eso nos lleva a la pregunta final. ¿Cuál es el plan para convertir esa promesa en dinero real? Las fuentes hablan de 3 grandes palancas que podrían activar. Las posibles salidas de este laberinto financiero. La primera palanca es la más evidente: monetizar la atención. Los datos indican que más de 700 millones de personas usan ChatGPT semanalmente. Es una audiencia colosal, una cantidad de atención y de datos sobre los deseos de la gente que no tiene precedentes. Pero, ¿es el mismo tipo de atención que en las redes sociales? Yo tengo mis dudas.
La gente va a ChatGPT a resolver un problema concreto, a trabajar, no a pasar el rato. Un modelo publicitario tradicional podría ser muy intrusivo y arruinar la experiencia de usuario por completo. Buen punto. Tendría que ser algo mucho más sutil y, por tanto, quizás menos lucrativo. Es un buen punto. Quizás por eso buscan otras vías. La segunda palanca es explorar nuevos mercados. Y aquí la fuente menciona un movimiento sorprendente de OpenAI. Van a permitir contenido erótico para adultos verificados. Que más allá del debate ético, desde una perspectiva de negocio es una señal clara. Están buscando monetizar donde sea. Es una industria que mueve miles de millones y que hasta ahora estaba vetada para la IA convencional. Es un movimiento audaz, quizás un poco desesperado por encontrar nuevas fuentes de ingresos. Pero la tercera palanca es la verdadera apuesta, la estrategia a largo plazo y la que de verdad podría justificar esas valoraciones, la dependencia empresarial, el famoso lock-in. Este es el verdadero final del juego. La estrategia no es vender un producto, es volverse indispensable. La idea es integrar la IA tan profundamente en los flujos de trabajo de miles de empresas, servicio al cliente, programación, análisis, logística, que eliminarla sea imposible o carísimo. Exacto. La apuesta es que, una vez que las empresas despidan a parte de su personal y reestructuren todas sus operaciones en torno a estas herramientas, quedarán atrapadas. Ya no podrán dar marcha atrás. Serán clientes cautivos. Y en ese momento, cuando la dependencia sea total, es cuando las compañías de IA podrán hacer lo que han estado esperando, subir los precios. No un poco, sino drásticamente. Ahí es donde estarían los márgenes de beneficio estratosféricos que prometen sus valoraciones. Es la misma estrategia que usó Microsoft con Windows en los 90 o Amazon con AWS en la nube, pero a una escala que podría afectar a toda la economía. Es la creación de un nuevo tipo de monopolio basado en la dependencia operativa. Y esa es la tesis central de inversión. No se está invirtiendo en los ingresos de hoy, sino en el poder de fijación de precios que tendrán mañana. Sin duda. Y hay que ser claros, estas compañías son increíblemente valiosas. Su tecnología es revolucionaria, pero es crucial entender lo que dice la fuente. Gran parte de esa valoración de $500,000 millones no se basa en hechos contables, sino en una creencia casi religiosa, la creencia de que el progreso tecnológico no solo continuará, sino que se acelerará exponencialmente. En resumen, hemos visto un ecosistema financiero que funciona como un circuito cerrado, donde el dinero se mueve entre gigantes, inflando las cifras de todos. Hemos visto valoraciones desconectadas de la realidad económica actual y un futuro que depende de una apuesta muy concreta. Que las empresas del mundo se vuelvan tan dependientes de la IA que no les quede más remedio que pagar lo que les pedan. Exacto. Y todo este edificio, toda esta máquina de dinero, se sostiene sobre ese único pilar, la fe inquebrantable en un progreso tecnológico constante y acelerado, lo que nos deja con una pregunta final para reflexionar. Si por alguna razón el progreso de la IA se estancara, si los avances se volvieran más lentos y costosos de lo esperado, o si simplemente alcanzáramos una meseta en sus capacidades, ¿qué pasaría con esta elaborada estructura financiera que parece construida enteramente sobre la promesa del mañana?